¿Estamos solos en el universo? ¿O existen inteligencias? Seres que tal vez sean más brillantes que nosotros, que están allí, entre el cosmos, que tienen naves, vehículos, que pueden visitarnos, que nos vigilan, que nos observan. En todo el mundo se han reportado casos asombrosos de extraños objetos que vienen acompañados de seres pequeñitos, grandes, algunos extraños, los enigmáticos ocupantes de los ovnis. En Colombia hemos tenido casos realmente asombrosos. Una ciénaga que de repente estaba plácida en la noche y una luz inmensa flotó sobre ella y acabó con toda la vida que había allí. Se los vamos a contar. Van a escuchar ustedes los testimonios. Un grupo de soldados que vieron una extraña luz en medio de los combates con la guerrilla y ahí apareció algo que ellos decían que no era de este mundo. Y un controlador aéreo, Eduardo Russi, que manejaba nada más y nada menos que la torre de control del aeropuerto del Dorado de Bogotá, que se enfrentó a una extraña figura que apareció sobre la torre y enviaron dos aviones de combate. Van a escuchar el testimonio de Eduardo Russi, controlador aéreo durante años, jefe de control del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Así que prepárese, abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. ¿Los ovnis y sus extraños ocupantes están allí, los tripulantes, o son simples objetos que ve uno en el firmamento, que tal vez son astronómicos, que no tienen inteligencia, o son civilizaciones avanzadas, seres interdimensionales, intraterrenos, que viven en el mar y que nos acechan? No tengo ni idea, o tal vez sean humanos del futuro. El caso es que en Colombia se vivió uno de los encuentros más asombrosos de todos los tiempos, el encuentro con un objeto que apareció nada más y nada menos que en la torre de control del aeropuerto El Dorado durante los años 60. Fue una mañana limpia, tranquila, cuando aparecieron esas extrañas figuras. Y fue un controlador aéreo, Eduardo Russi, quien las vio y quien llamó por radio a aviones de la Fuerza Aérea que persiguieron esa extraña aparición. Escuchen a continuación el testimonio del controlador Eduardo Russi, que días antes también había visto extrañas luces en el cielo y que luego se enfrentó a lo imposible. Mi nombre es Eduardo Russi, controlador de tránsito aéreo. Bueno, esto tiene un prólogo, como todo. En días anteriores a este suceso... A mí, siempre mirando a mí. Sí. En días anteriores a este suceso, acaecido en 1964, hubo una serie de hechos, como por ejemplo, un DC-4 de Avianca, a eso de las 7:30 de la noche, cuando estaba próximo a entrar a la sabana de Bogotá, el piloto reportó que se le había cruzado una luz por enfrente. El controlador, todo asustado, dijo, no, pero si usted no tiene ningún tráfico, al nivel que usted trae en crucero, usted no tiene ningún tráfico, no sé dónde ha salido. No, que el piloto siguió insistiendo que me acaba de cruzar un avión por encima, por delante de aquí del avión. Bueno, lo cierto fue que no quedó en nada, eso no quedó en nada. Pocos días después, un Super Constellation que venía de Cartagena, el piloto venía bastante nervioso. ¿Por qué? Porque se le venían de frente unas luces y esas luces le jugarreteaban al avión, le pasaban por encima, lo alcanzaban por debajo y volvían y lo pasaban. Y estos datos fueron corroborados por los controladores de los sitios donde el avión cruzó. Por ejemplo, el controlador de San Marcos, el de Otú, el de Palanquero, vieron cuando el avión sobrevoló sus respectivas estaciones, vieron que efectivamente al avión le estaban jugarreteando unas luces por delante y por detrás. Bueno, esto obviamente se tomó nota de todas estas cosas porque son fuera de lo normal y llegó a oídos de la Fuerza Aérea. Pues tan en serio tomó la Fuerza Aérea estos sucesos que ordenó que dos de sus T-33
que tenía acantonados en la base de Palanquero se trasladaran a Bogotá con el fin de permanecer en stand-by por si acaso algo relacionado con esto sucedía. Efectivamente, el jefe de la torre de ese entonces nos dijo, bueno, la Fuerza Aérea les dio gusto a ustedes. Mañana, por la mañana, vienen 2 T-33 en vuelo de traslado de Palanquero para acá, para El Dorado. Bueno, ok, recibido, bien. Efectivamente, al día siguiente, tipo 9 de la mañana, Palanquero llamó para anunciar que el Fuerza Aérea 2072 despegaba de Palanquero para El Dorado en vuelo de traslado. Ok. A los 2 minutos llamó otra vez Palanquero diciendo que el Fuerza Aérea 2070 despegaba de Palanquero para El Dorado y que los cambiaría por un sitio llamado El Rosal, que es un pueblito que queda en la entrada a la sabana de Bogotá. Bien. Estábamos en esas cuando de pronto observé yo que la gente en plataforma, hablo de los cargadores de aviones, los maleteros, los tanqueadores de aviones, todos miraban hacia la torre y señalaban con el dedo así. Entonces, bueno, entonces estaban mirando hacia la torre. Sí, la gente está, los cuadrilleros, los maleteros, toda esta gente estaba mirando hacia la torre y señalizando con el dedo hacia la torre. Entonces pensé yo, ¿y esto qué nos miran? ¿No? Entonces yo pensé inicialmente que sí, sería que de pronto estaba temblando, porque tenía yo la experiencia de 2 temblores anteriores en donde la gente exactamente hacía lo mismo, porque la torre resulta que cuando hay un temblor coge impulso y parece un péndulo, se bambolea de lado a lado, ¿no? Y no para. Entonces yo pensé que era que estaba temblando y que por eso era que señalaban. Pero entonces yo miré el botellón del agua, no, estaba el agua quietica. Miré la pistola de señales que cuelga del techo allá de la torre, estaba quietica. Miré el ropero donde se cuelgan los sacos, también estaba quietico. Cuando ¡pum! El teléfono. No me acuerdo quién, alguien llamando, oiga, que mire que encima de la torre hay una cosa toda rara, que mire a ver qué es la cosa. Yo miré, me acerqué al borde del vidrio, miré para arriba y no vi nada. Digo, no, nada. Ok, bueno, hasta luego. Pum. En ese momento el Fuerza Aérea 2072, que era el que venía adelante, me llamó por el Rosal. Me dijo, Torre del Dorado, FAC 2072, cruzando el Rosal, instrucciones de aterrizaje. Recibió FAC 2072, autorizado aproximación directa, pista 2, bien total, latín total, notifique baliza exterior. Recibido 2072, notificaremos exterior. Bueno. Cuando el FAC 2072 cruzó la baliza exterior, que es un punto que queda a 5 millas náuticas de la cabecera de la pista, el avión me llamó y me dijo, Torre del Dorado, FAC 2072, cruzando baliza exterior. Recibo Fuerza Aérea 2072, viento calma, autorizado para aterrizar. Ok, recibo 2072. En ese momento, ¡pum!, me llaman de Itinerarios de Avianca. Hola, que mire que encima de la torre hay una cosa rara y que no sé qué cosa, que esto, que lo otro. Un testimonio asombroso este de Eduardo Russi. Y yo valoro muchísimo los testimonios de las personas que tienen un conocimiento técnico avanzado. No porque las personas de a pie, usted o yo, de alguna manera seamos ignorantes. No, todos tenemos un conocimiento. Pero es que un controlador aéreo siempre está mirando el cielo, o por lo menos controlando el cielo. Por eso se llama controlador aéreo. Y sabe que es un avión, sabe que es un cometa, sabe que es un helicóptero, sabe que son. Y este señor dice que vio algo que era de otro mundo. Sigan escuchando ustedes el testimonio de este hombre que se enfrentó a lo imposible aquí en Colombia. Estos audios, por eso se llama este programa Los Audios de Cruz Escribiente, viene de un amigo mío que hizo esta investigación, el señor Jorge Luis Zugdorf, que tiene un podcast que se llama La Huella OVNI. Lo que estamos escuchando son testimonios que él consiguió y está en su canal de YouTube. Busquen Jorge Luis Zugdorf si lo quiere ver en video. Sigamos escuchando lo que vivió durante los años 60, ya hace mucho tiempo, el controlador Eduardo Russi, cuando se enfrentó a lo imposible sobre la sabana de Bogotá. Entonces, en ese momento volví al vidrio de la torre, pegué bien la cara contra el vidrio. Pues sí, señor. Lo que pasa es que antes el mismo techo de la torre no me permitía ver.
pero ya como pegué bien la cara al vidrio, pues sí, señor. Había una cosa más o menos así de grande, hazte de cuenta, como una rueda de balineras, una rueda de esas de balineras, en donde van los balines era de un color como amarillo y en la unión de los dos balines era una mancha negra. En la parte central expedía una luz blanca, intensamente blanca, como la que produce la soldadura eléctrica, pero que brillaba tremendamente. El día estaba, pero espectacularmente precioso. Y con todo y que estaba tan precioso que había un sol, pero radiante, esta luz brillaba mucho más que el sol. Como yo sabía que venía los dos fuerzas aéreas, entonces llamé al 2072 y le dije, Fuerza Aérea 2072, encima de la torre aproximadamente a 13.000 pies, hay un objeto no identificado. Informe si lo tiene a la vista. El avión me respondió, correcto, torre, lo tengo a la vista, salgo en su persecución, autoríceme sobrepaso. Ok, 2072, autorizado sobrepaso, ¡pum! El avión ahí mismo, tren arriba, full potencia, y comienza a subir casi que vertical el avión. Bueno, entonces el Fuerza Aérea 2072 habla con el 2070 que venía detrásito, le dice, usted quédese aquí en el circuito y me sirve de apoyo mientras yo sigo en la persecución. Entonces yo llego y le digo, Fuerza Aérea 2072, ¿usted continúa con el objeto a la vista? Correcto, torre, lo tengo aproximadamente 2.000 pies encima de mí. Cuando por segunda vez hablo con el avión del objeto que está, el objeto verticalmente se sube. Y ya no lo veo yo así de grande, sino lo veo así de grande. Es decir, se redujo en tamaño, aparentemente, se redujo, ¿qué te digo yo? Un 75% más o menos, porque ya lo veía así de grande. Bueno, subió, sin hacer ningún ruido y exactamente en la misma posición. Llega un momento en que el avión, el 2072, me llama y me dice, Torre El Dorado, Fuerza Aérea 2072, le informo, tenemos nivel de vuelo 310, el avión no me da más y fuera de eso ya no tengo combustible. Autoríceme descenso para el aterrizaje. Ok, recibo Fuerza Aérea 2072, entonces desciende en condiciones meteorológicas visuales, ya me alcanzando altura de tránsito para nuevas instrucciones. Ok. Cuando por tercera vez hablo yo con el avión de la Fuerza Aérea, refiriéndome al objeto, el objeto se desplaza en un ángulo de 45 grados hacia el oeste y se me pierde. No, está pasivo. ¿Empato o repito algo? Sí, repite, a ver, desde que hablaba por Cuando hablo yo con el avión de la Fuerza Aérea por tercera vez, refiriéndome al objeto, y que el avión me dice que tiene nivel de vuelo 310 y que el avión no le da más y que le autoriza el descenso, entonces este objeto se desplaza hacia el occidente en un ángulo como de 45 grados ascendente y se me pierde de vista. ¿Qué fue lo que vi o lo que vimos? No tengo ni idea. Pero que fue una cosa fuera de lo normal, eso sí no cabe en la menor duda. Ahora, el avión, acuérdense que dijimos que cuando yo le dije que tenía un objeto encima de la torre, dijo, correcto, torre, lo tengo a la vista, salgo en su persecución, autoríceme mi sobrepaso. Pues el avión no salió a perseguir brujas ni espantos. Ahora, la gente que estaba señalizando hacia la torre, la gente que llamó por teléfono a la torre, tampoco estaba viendo espantos. Ahora, pero lo que sí es que no puedo decir, no estoy en capacidad de decir, fue rotundamente tal cosa. Pero que fue algo fuera de lo normal, eso sí, no cabe la menor duda. Desgraciadamente yo por mi inexperiencia en ese aspecto, pues no tuve la prudencia o no se me ocurrió sencillamente haberle pedido al Fuerza Aérea 2072 nombre de la tripulación, para haber sabido yo con quién estaba hablando y después haber comentado ya por fuera del micrófono qué era lo que ha pasado. Bueno, entonces sencillamente el avión quedó registrado en un libro que en la torre existe, que se llama Diario de Señales, quedó registrado, pero 2 días después el jefe de la torre llegó allá con cara seria diciendo que en la Fuerza Aérea le han dado orden perentoria a los pilotos de no hablar sobre el tema y que mucho menos ir a comentar algo con periodistas y todo lo demás. Y que a nosotros también que dejáramos según ellos, la tontería. Que dejáramos la tontería y que no más, que ya dejáramos la cuestión es el cuento que se prestaba para muchas especulaciones y lo demás.
Ah, bueno. Entonces así quedó la... Y bueno, no sé ustedes qué piensan de lo que acaban de escuchar. Durante mucho tiempo hemos llevado este programa de audios, presentamos solo audios. Y bueno, espero que les haya interesado, porque es un testimonio asombroso, es un documento histórico, el de Eduardo Russi. Pero hay más. Hay gente que dice que ha visto cosas aún más increíbles, específicamente soldados colombianos que afirman haberse enfrentado a los ovnis, a los objetos voladores no identificados. Escuchen ustedes entonces a continuación ese testimonio tan asombroso, por eso no se pueden ir. Y recuerden, tenemos un libro que se llama Expedientes X Colombia, donde también presentamos encuentros extraños con todo tipo de criaturas y de seres tal vez de otros mundos. Espérense ahí, porque el testimonio que viene de extraterrestres y soldados los van a poner a ustedes a pensar en que existe algo que tal vez nos vigila. A través de la historia han habido una gran cantidad de encuentros extraños con cosas que aparecían en el cielo. En muchas culturas se habla de los dioses que venían de las estrellas. Por ejemplo, entre los pueblos Dogón de África se decía que venían algo llamado los gnomos, que eran como unos seres mitad pez, mitad ser humano. Imagínense un pez que caminaba, un pez que hablaba, que les enseñaron a ellos y que les dijeron que venían del cielo, de un lugar que hoy sería para nosotros la estrella Sirio, y les dijeron que no era una, sino eran dos estrellas, y que ese era su hogar. Durante años los dogones han hecho fiestas, han celebrado rituales complejos en los que hablan de esos venidos de las estrellas, de esa segunda estrella Sirio. Lo extraño, señores, es que la estrella Sirio sí es doble, no es una, son dos estrellas Sirios, A y B, estrellas binarias. No sé si ustedes sabían, pero en el universo muchas estrellas son binarias, hermanas. Nosotros vivimos en una que está sola en esta parte de la galaxia de la Vía Láctea. Pero esas, las de Sirio, están juntas. Pero eso no se puede ver a simple vista. Se necesita un telescopio avanzado para poderlo observar. ¿Cómo sabían los africanos que ahí habían dos estrellas? ¿Fue porque vinieron estos seres y les contaron y les comunicaron? ¿O simplemente es una elucubración, es un mito, es una leyenda que parece desafiar toda lógica? No lo sé. Mucha gente habla de esos visitantes de las estrellas, de esos seres que vienen de otros universos, de esos seres que nos visitan. Hay muchos otros casos. Hay muchos otros encuentros. Piensen ustedes en el incidente Pascagoula, cuando dos hombres estaban pescando y observaron un extraño ser que tenía protuberancias, una especie de narices de carne que le salían por el lugar donde estarían las orejas, seres con dos brazos, dos piernas, altos, casi completamente musculosos, como un personaje de anime, sin pelo, sin ojos, sin boca, solo con unas pequeñas protuberancias, como chinchulines, como chunchullos que le caían de la boca, como trompas ciegas de elefante, como manatís ciegos que tuvieran cuatro caras, una en cada dirección, oriente, occidente, norte y sur. Esos seres, esas criaturas nunca volvieron a aparecer. El incidente Pascagoula. Pues bien, en Colombia también hemos tenido encuentros realmente asombrosos. Hace unos años pude hablar con un grupo de militares que nos contaron que al sur del país, estos militares que andan en patrulla, que van por las montañas, que atraviesan caminos, estos militares dicen que estaban allí en medio de una ceja de selva, ahí al borde, imagínense ustedes, de un potrero donde el infinito de las estrellas se ve más amplio y donde el horizonte de las montañas de Colombia, de las cordilleras, se transforman en llanos inmensos poblados de selvas, de animales, de paujiles. Dicen ellos que vieron una extraña luz que venía del cielo, una extraña figura que empezó a descender y que dejó algo sobre el suelo que de alguna manera les pareció impresionante. Militares que se enfrentaron o que encontraron de frente objetos voladores no identificados. ¿Qué son? No lo sé. Escuchen ustedes aquí en exclusiva en los audios de Cruz Escribiente ese testimonio
el testimonio de soldados que se enfrentaron a lo imposible. Yo durante mi servicio militar viví una experiencia pues algo aterradora en un cerro, en la serranía del Perijá. Durante mi servicio tuvimos un compañero que siempre creímos que era una presencia o que eran creencias de él. Y resulta que un día todo se salió de control. Durante un turno de centinela, él le tocaba en una posición algo tenebrosa, pues tenía ciertas historias. Y durante este turno de centinela, en la noche, escuchamos el grito más abominable que puede escuchar una persona. Es un grito, pues, es un aullido, no podría distinguirlo. Solo escucharlo, lo único que piensas es que la persona murió, que la perdiste. Es algo indescriptible. Resulta que después de escuchar ese grito, la reacción de todo el pelotón fue buscarlo. Sí, lo encontramos, diría que unos 100 metros más allá de su posición, fuera del área de la BPM, de la base de patrulla. Y lo encontramos detrás de un árbol, asustado, llorando. Decía que algo lo estaba buscando, que él solo estaba huyendo de lo que lo buscaba. En ese hecho, nosotros, pues siempre con el tema de que todo es un juego, no le creímos. Pasó el tiempo, pasaron 2 días, 3 días. Para el 4.º día, durante un movimiento, se desmayó. Y cuando despertó dijo que era que algo lo había tumbado. Nadie le creía, nadie esperaba que fuera gran cosa. Pasados 2 días, en el mismo cerro, ya de regreso, empezaron a aparecerle marcas en el cuerpo durante la noche. Amanecía con un rasguño, amanecía con una cortada. Durante la noche le rompían la cintela, le rompían la hamaca, se le llevaban las botas. Tanto fue el hecho, tanto fue el tormento que tuvo mi lanza durante ese mes que estuvo en ese cerro con nosotros, que lamentablemente, faltando 2 días para que nos recogieran, no resistió. La reacción de él o la forma de él escapar fue un disparo que dejó, fue un mensaje que le escribió a la novia en ese momento, donde la descripción fue: no soporto esto que me busca y la única forma de huir de él es esta. Disparo, lo perdimos. Y dicen, después que salimos del cerro, nos contaron la historia de que siempre ha habido o siempre hubo algo ahí. Nadie especifica si es un duende o si es una bruja, pero el solo hecho de recordar el grito me desestabiliza un poco. Esta historia quería que la gente supiera que hay cosas más allá de nuestra perspectiva que son bastante peligrosas. Estaba prestando servicio en Vista Hermosa Meta con otros compañeros de acá de la ciudad de Pasto, y resulta y pasa que mandaron pues a custodiar pues una zona del río Ariari, y en esos momentos pues yo estaba, pues ya había terminado mi turno, me fui a acostar a mi hamaca, cuando llega mi compañero, que es de la ciudad de Ipiales, acá de Nariño. Ve, allá hay una luz, dice, parece que alguien viene. Entonces yo le digo, no, seguramente, le digo, no serán luciérnagas. Cuando me dice, no, dice, es una luz grande. Cuando pues dice, vení, acompáñame a ver, porque de pronto son los pisas suaves. Allá se maneja mucho ese
este término de los pisazotes. Ellos son los comandos de la guerrilla. Él pensaba que era eso. Entonces yo le digo, no, los pisazotes pues no, nunca van a llevar interna, nada de eso. Él volvió, como a la media hora volvió y dijo, ve, mira esa luz, dijo, ya, subiendo y bajando, dijo. ¿No será que es gente que está subiendo por la montaña? Cuando yo le digo, no, pues que es imposible que haya gente ahí porque esa zona era desolada. Entonces en esos momentos, pues ya mirando la insistencia de mi compañero, yo me fui con él. Le digo, Ever, vamos. Y efectivamente, cuando nosotros llegamos, había una luz grande, una luz como decir, como 3 bolas de baloncesto, como ese diámetro, sí, de esta esfera, era bien brillante. Entonces cuando yo le digo, no, pues yo en esos momentos quedé asustado porque nunca he mirado eso. Entonces yo le dije a mi compañero, le digo, vamos a darle parte a mi cabo, le digo, porque esto está raro. Y en esos momentos cuando nosotros ya nos dirigíamos otra vez al campamento, donde estaban, porque nosotros nos teníamos que retirar un poco para hacer la vigilancia, en esos momentos esa esfera se dividió. Y yo no sé qué le pasó a mi compañero y empezó a disparar, porque esa era la orden. Y ya digamos, uno ya miraba algo que no era normal, pues era disparar, porque esa zona prácticamente era zona guerrillera. Entonces, al momento que él dispara, como le digo, esa bola que era solamente una, se empezó a dividir como en 4 bolas, empezó a girar bastante y hacía como un sonido prácticamente como de esos aviones de combate. Ese tenía un sonido de ese, y un sonido duro. Cuando en el momento pues que disparó eso, pues obviamente ya llegaron los demás compañeros y quedaron todos pues como asustados. Hasta el mismo cabo lo miré que quedó mirando como para el cielo, porque esa bola se empezó a subir, cuando en un momento a otro salió una bola como la velocidad, como le dijera. Pues dicen, yo desconozco esos términos, dicen que la velocidad supersónica, decía un compañero, un paisa. Es velocidad supersónica, decíamos al otro día comentando el hecho, porque eso se fue súper rápido, no se alcanzó ni siquiera a mirar nada. Y en esos momentos pues yo desconocía, y eso ya al último, mi cabo pues más conocedor del tema era que nos explicaba lo que había pasado, que decía que eso era de pronto un ovni que de pronto fue que se había presentado, ¿sí? Uno, pues yo he sido de acá de un pueblo de Nariño, nunca he mirado esto, ¿no? Se nos presentó en ese momento esa situación con esta gran esfera. Y al otro día fuimos a ver, porque eso fue en un pedacito de llano, más allá estaba el río, y ese pedazo del llano quedó como aplastado y en forma de círculo, pero no era el llano que estuviera doblado, sino como recostado y hecho como una espiral prácticamente, y no era como quemado, pero sí olía como a azufre, algo así, y era una bola grande. Pues bien, no sé ustedes qué piensan de lo que acaban de escuchar. Es realmente impresionante. Es un caso realmente increíble. ¿Creen ustedes en la voz de este hombre que nos cuenta su experiencia? ¿Creen ustedes que es posible que existan estos seres? ¿Creen ustedes que estamos solos en el universo? No lo sé. Continuamos aquí en los audios de Cruz Escribiente, escuchando testimonios de colombianos que se enfrentaron a lo imposible. Son muchas las personas que afirman haber visto objetos voladores no identificados, ovnis. Son muchas las personas que afirman haberse enfrentado con esas extrañas luces que aparecen en el horizonte. Yo mismo escribí un libro, se llama Expedientes X Colombia. En ese libro relato casos asombrosos, todos documentados. Incluso
por textos militares del gobierno de los Estados Unidos, que fueron revelados en el año 2025. Entre esos textos hay uno en especial que me llama la atención. Dicen que en una zona llamada San Marcos, en Sucre, había un controlador aéreo y ese controlador vio al frente suyo un extraño objeto que además fue visible también por parte de un grupo de aviones comerciales, de pilotos, específicamente de pilotos de una aerolínea llamada Avianca. Esto habría sucedido en 1964. Y San Marcos es una zona de Colombia en donde hay ciénagas, en donde hay una gran cantidad de lagunas. Es una zona llamada la Depresión de la Mojana. Pues bien, muy cerca de allí, en tiempo, en distancia, queda otra ciénaga en los bordes de una ciudad llamada Barrancabermeja. Una población vibrante, petrolera. Ahí está la refinería principal de Colombia. Se llama la provincia de Mares. Y queda ahí cerca la Ciénaga del Llanito. Es un cuerpo de agua, una laguna, y ahí hay cantidad de animales. Hay incluso iguanas, cantidades de iguanas alrededor en árboles gigantes alrededor de los cuerpos de agua. Hay mantarrayas, hay peces, hay serpientes. Pero algo extraño pasó, algo extraño sucedió en el año 2011, cuando varios pobladores estaban allí y por la noche vieron una extraña luz. Piensen ustedes que están de repente en un lugar y aparece una extraña luz sobre el cielo, una luz grande y potente. Y esa extraña luz se empieza a mover y ellos dicen que brilla muchísimo, que brilla demasiado. Y entonces esa luz se coloca justo encima del cuerpo de agua, justo encima de donde van a pescar ustedes. El agua empieza a reflejar luz. Ellos dicen que se veía también como si le respondiera, como cuando usted lanza, digamos, con una linterna en medio de la noche un mensaje titilante y le responden desde otra montaña. ¿Les ha pasado? O como cuando usted está en una carretera y al frente viene otro carro y usted puede ver las luminarias, las luces de ese otro automóvil, y ese otro automóvil baja y la sube como para darle un mensaje: estoy aquí, con las luces. Le hace a uno cambio de luces. Ellos dicen que el agua hizo ese cambio de luces. Imagínense ustedes, un objeto aparece encima de una laguna, empieza a emitir destellos y dentro del agua aparecen destellos similares. ¿Qué pensarían ustedes? Los pobladores tuvieron mucho miedo, algunos curiosidad y lo observaron. Varios incluso decían que habían visto eso ya varias veces rondando el cielo, que ya había aparecido esa extraña luz, esa extraña esfera, esa extraña luminaria atravesando el firmamento. Lo raro fue lo que sucedió al otro día, porque esos hombres y esas mujeres de río, pescadores de agua dulce, empezaron a caminar en los bordes del lago y lo que empezaron a ver era algo horrendo. Aparecían peces, bocachicos, nicuros, bagres, que son peces muy grandes, catfish, peces muy largos, flotando, como si algo los hubiera afectado, como si una extraña radiación los hubiera cocinado desde adentro. Se les veía sus ojos raros, así estuviesen muertos, estaban raros los ojos de los peces, como si hubieran visto algo realmente horrendo. Se veían también tortugas, pobres tortugas con sus caparazones, flotando boca arriba. También se veían mantarrayas, con sus colas largas y aguijones, retorcidos, como si los hubieran achicharrado, como si alguien gigante hubiera tomado una lupa descomunal y la hubiera apuntado hacia sus lomos. La ciénaga había muerto. En el año 2011, un extraño objeto volador no identificado llegó sobre la ciénaga del Llanito, se acercó, se puso encima de la ciénaga y dio destellos. Al otro día, los peces habían muerto. No sé ustedes qué piensan de estos extraños encuentros. ¿Pudo haber sido realidad? ¿Pudo haber sido una radiación extraña? ¿O simplemente una coincidencia? Se quedó sin oxígeno por alguna razón, por contaminación, la ciénaga del Llanito, y había también una bengala sobre el cielo, que fue lo que dijeron algunos investigadores. Otros dicen que hubo una intervención de otro mundo. Escuchen ustedes la noticia, cómo la dieron los noticieros, valga la redundancia, en ese tiempo, de ese extraño encuentro en la ciénaga del Llanito, en Colombia,
en el año 2011. Escuchen breves testimonios de personas que se enfrentaron a una fuerza descomunal imposible. Bermeja, en Santander, porque un fotógrafo logró captar supuestamente 2 objetos voladores no identificados en los alrededores de una refinería. El profesional solo se dio cuenta después de lo que había en las imágenes. Cuando este fotógrafo, Edgar Malagón, estaba bajando a su computador las imágenes de unas panorámicas en Barrancabermeja, se percató, al parecer, de un objeto volador no identificado. Cuando miraba la foto en detalle observaba que se veían 2 óvalos y uno de ellos se veía con demasiada perfección el trazado de los óvalos, o sea, como un ovni. O sea, eso es lo que veo yo en la foto, y veo un ovni por la parte de abajo. Este hombre, que lleva más de 40 años siendo fotógrafo, es una persona que no creía en estos fenómenos. Se ven que eso está camuflado entre las nubes, o sea, las 2 naves, lo que yo creo que son naves o platillos voladores, vienen camufladas entre las nubes y vienen saliendo ellas. Y pues yo cuando tomo la foto tengo el sol a mis espaldas, completamente a mis espaldas, y al frente mío pues están las naves, o sea, de occidente a oriente se vienen desplazando los dos objetos. El hombre señaló que enviará las fotografías a personas especializadas en el fenómeno ovni para establecer su veracidad. Bueno, ustedes han escuchado esa historia realmente asombrosa de la Ciénaga del Llanito. Esto fue de RCN Televisión en su momento, dio la noticia. Ha habido casos alrededor del mundo. Uno muy famoso fue en Brasil, de João Prestes Filho, un hombre que también estaba pescando y que apareció una esfera en el cielo, que de repente esa esfera lo iluminó, y después, cuando llegó a la casa, sentía dolor, y cuando empezó a caminar se le cayó un músculo del brazo, luego se le cayó la nariz, luego se le cayeron las orejas, se le cayeron los músculos. João Prestes Filho fue descarnado en vida por un extraño objeto que volaba sobre el cielo. ¿Puede haber sucedido esto en el Llanito, en Colombia, en el año 2011? Se enfrentaron a estos extraños seres que venían dentro de una esfera que iluminaron de alguna manera las aguas y acabaron con toda la vida. ¿El fenómeno ovni es peligroso? ¿Es agresivo? Podría ser así. Podría ser así. Pues bien, hay gente que dice que no, que son los hermanos del espacio. Pues a João Prestes Filho, los hermanos del espacio, le arrancaron la carne. Y bueno, tal vez eso mismo sucedió con los pobres peces de la Ciénaga del Llanito en el año 2011. Pero bueno, seguimos aquí en los audios de Cruz Escribiente presentándoles testimonios asombrosos del mundo del misterio. No se vayan, porque lo que viene es aún más interesante. Y bueno, llegamos al final de este nuevo podcast de los audios de Cruz Escribiente. La Ciénaga del Llanito, Eduardo Russi, soldados contra alienígenas. No sé ustedes qué piensan, ha sido un recorrido interesante por 3 casos de encuentros asombrosos con seres o con criaturas que parecen venir de otro mundo, de otra dimensión. Hace poco, una congresista norteamericana, Ana Paulina Luna, dijo que ella sabía que existían y que tenía pruebas de que esos seres venían de otra dimensión, de que esos seres venían de otros mundos y que ella los había visto. Lo dice nada más y nada menos que una congresista de los Estados Unidos. Incluso mostró una imagen que parece un ángel. Y eso nos lleva a pensar en que tal vez nuestros antepasados, cuando veían a estas criaturas, le llamaban dioses, le llamaban ángeles, les llamaban tal vez demonios, no tengo ni idea. Tal vez lo que estoy diciendo es una sola elucubración mental y nada de eso sea real. Tal vez lo que estamos diciendo son solo fantasías y tal vez sean seres espirituales, cualquier cosa, no sé, cualquier cosa pueden ser. Pero bueno, continuamos aquí en los audios de Cruz Escribiente y quería decirles que pues hubo un tiempo en que no estuvimos lejos de estos programas, porque hacemos 2 a la semana, uno cada 2 días, y habíamos dejado de producir porque pues empezamos a producir un nuevo formato que ustedes pueden encontrar en YouTube. Yo hace mucho tiempo tuve un programa que se llamaba Más Allá,
en un canal que se llamaba Red Más. Todo el mundo veía ese programa por señal cerrada, aquí en Colombia, televisión por cable. Pero ustedes saben, el tiempo va cambiando, así como ya los herreros no tienen casi empleo en el mundo, ya casi no hay herrerías para colocar esas herraduras a los caballos que eran el medio de transporte. Ya no se encuentran, por ejemplo, a veces ni siquiera zapateros, porque compramos zapatos nuevos en lugar de remontarlos, de arreglarlos. Ya los sastres cada vez son menos, porque todo se compra por Temu, por Shein, o todo viene de lejos. Ya casi no existen algunos oficios. Pues bien, la televisión está desapareciendo. La televisión se está acabando. Pero más allá sigue. Y más allá sigue en YouTube. Ustedes van a YouTube y escriben Más Allá Podcast con Esteban Cruz o Más Allá con Esteban Cruz. Y tenemos capítulos muy interesantes. Y por eso había estado un poco alejado de los audios. Pero ya volvimos. Y en uno de esos capítulos hicimos un programa realmente asombroso con una embalsamadora, una mujer, se llama Jennifer. Ella se encarga de arreglar los cadáveres. Cuando llega un cuerpo, ella lo maquilla, ella lo limpia, ella lo peina, ella lo lava y lo tiene allí y lo cuida y lo protege para que después en las funerarias lo muestren, en la sala de la funeraria lo muestren a sus familiares. Y lo que dicen, escuchen muy bien, y lo que dice ella es que las almas de esos cuerpos, las almas de esos seres fallecidos le hablan. Escuchen este avance y si les gusta, pues vayan allá, escriban Más Allá Podcast con Esteban Cruz, Más Allá Podcast con Esteban Cruz y lo pueden oír y pueden oír el programa completo. Escuchen por favor este avance. 24 horas adicionales en la sala de velación para que esperaran. Creo que era como una prima hermana, algo así. Ella era un familiar muy cercano a ella y estaba fuera del país. Luego me llamaron que el cuerpo estaba drenando líquidos. Ya, imposible, pero Jennifer, el cuerpo está drenando líquidos. Y bajaron el cuerpo, lo miramos. Nada, pero ¿por dónde estaba drenando líquidos? Por ningún lado. No, la familia está diciendo que es que está botando lágrimas, que ojos, que no sé qué, que los ojos, que... No, por ningún lado. Bueno, entonces lo dejamos ahí en el laboratorio. Empezamos a hacer otro procedimiento adicional, pues hagamos otro procedimiento más fuerte para poderlo hacer. Bueno, pasaron las 6 horas del procedimiento, la volvimos a poner en sala y nuevamente la familia decía lo mismo. Y ya se iban a cumplir las 24 horas, o sea, ya no llegaba el familiar todavía. Y después de que llegó el familiar, ya, ella dejó de drenar el líquido que pues la familia veía que drenaba. Entonces ya después decíamos, no, estaba esperando a su familiar, estaba esperando a la persona que llegara y esta era la forma de manifestarse de alguna forma para decir no me saquen todavía. Esta fue la forma de manifestarse. Un cuerpo que espera que sus familiares lleguen, un cuerpo que espera que sus familiares lleguen y se presenten, que drena líquidos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Esto puede ser real? ¿Puede ser real o es mentira? No tengo ni idea. De alguna manera el mundo es realmente un lugar lleno de magia y lleno de misterio, y eso es lo que presentamos acá. Y presentamos también eso en ese podcast que se llama Más Allá Podcast. Pero bueno, llegamos al final de nuestro podcast, donde siempre hacemos reflexiones, contamos historias, y hoy les voy a presentar algunas citas, algunas frases de personas que pensaron en la vida como algo universal, como que existen seres y entidades en el cosmos, en el universo, como que hay algo extraterrestre tal vez allá afuera, inteligente, como usted y como yo. Vamos a presentarles 4 frases de personas que afirman o que pensaron en la posibilidad de que haya vida en el cosmos, vida no humana. Y empezamos con la primera frase y dice así: negar que la vida extraterrestre nos ha contactado sería como afirmar que la humanidad apareció por mero accidente. Y lo decía Luis Gabriel Carrillo Navas. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué es lo que nos trata de decir Carrillo? Escuchen bien, negar que la vida extraterrestre nos ha contactado sería como afirmar que la humanidad apareció por mero accidente. Y lo que nos dice allí es que nosotros no somos simplemente un accidente en el universo, algo que apareció de un momento a otro, algo que surgió. Somos algo mágico, somos algo que apareció, somos algo que es fundamental, porque somos el universo que se mira a sí mismo, porque logramos ser más allá
que materia. Y tal vez en el pasado fuimos contactados por seres de las estrellas. Eso nos dice Luis Gabriel Carrillo Navas, que también dice lo siguiente: es irónico que busquemos vida extraterrestre siendo una especie desconfiada de sí mismo. Escuchen ustedes otra vez. Es irónico que busquemos vida extraterrestre siendo una especie desconfiada de sí mismo. ¿Qué significa esto? Nosotros desconfiamos de todo lo que está alrededor. Es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza preguntarnos por qué la luz ilumina. Es nuestra naturaleza preguntarnos por qué estamos aquí. No somos seres que aceptamos nuestra existencia plana y vaga. Somos seres que queremos saber, que queremos entender nuestro origen. Y de alguna manera, buscar vida extraterrestre nos hace humanos. ¿Qué piensan ustedes de esa frase? Escríbanme aquí abajo qué piensan. Se las repito, negar que la vida extraterrestre nos ha contactado sería como afirmar que la humanidad apareció por accidente. Luis Gabriel Carrillo Navas. Y vamos con otra frase, esta vez de una escritora cubana muy famosa que ganó el premio Planeta en Barcelona, Daina Chaviano. Daina Chaviano dice lo siguiente: los humanos somos marcianos de la Tierra y solo un extraterrestre puede entender lo que le pasa a otro. En el fondo, nosotros también somos hijos de las estrellas. En el fondo, nuestro planeta es nuestro planeta, pero también somos ajenos a muchas de las cosas que pasan aquí. No somos el centro del universo, somos uno más. Somos uno más que camina por el mundo. Y nos vamos con esta otra frase de Luis Gabriel Carrillo Navas, que lo hemos hablado muchísimo. Vamos otra vez. Los extraterrestres podrían ser los arquitectos de nuestra evolución cósmica o los jueces que dicten la sentencia sobre el destino de nuestra especie. ¿Saben qué nos trata de decir este señor? Que tal vez nosotros no seamos ese ser súper inteligente, el único, el maestro, sino que haya personas más poderosas, seres más poderosos, inteligencias sobrenaturales alrededor nuestro. Escuchen otra vez lo que dice Luis Gabriel Carrillo Navas. Los extraterrestres podrían ser los arquitectos de nuestra evolución cósmica o los jueces que dicten sentencia sobre el destino de nuestra especie. Y nos vamos con el último de estos pensamientos, de estas frases que estamos presentando aquí en los audios de Cruz Escribiente acerca de la vida extraterrestre. Y dice lo siguiente: un físico italiano muy famoso que vivió entre 1901 y 1954, Enrico Fermi. Si los extraterrestres existen, ¿dónde están? ¿Qué es lo que nos decía Fermi? Pues es que si existen, ¿dónde están? ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué no los vemos en las estrellas cuando levantamos nuestros telescopios? Tal vez somos un experimento o tal vez siempre han estado aquí. Siempre nos han vigilado. Viven entre nosotros. ¿Qué piensan ustedes? Y lo dijo Fermi, un gran físico, un gran pensador, una de las mentes maestras de la humanidad. Y bueno, llegamos al final de nuestro podcast, esta vez hablando de encuentros con alienígenas en Colombia. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que la hayan pasado bien. Y recuerden siempre hacer las cosas bien, siempre dar amor a los demás, trabajar duro. Busquen mis libros, les van a gustar, libros de Esteban Cruz Niño. Y bueno, seguimos adelante. Y vamos a tener otro capítulo en 2 días. Así que siga escuchando los audios de Cruz Escribiente.